Bendiciones mis hermanos, feliz sábado, que Dios me los guarde, que Dios me los cuide, que donde estén Dios llegue hasta ahí y escuche sus peticiones y los guarde y les ayude a crecer espiritualmente. Un saludo de parte mía, muy cariñosamente, y me siento muy feliz tocar un tema que verdaderamente inquietó mi alma. Quiero hablarle sobre este tema, ¿cómo está tu vida espiritual? También quiero tocar el tema sobre el día de reposo y desarrollarlo lo mejor que puedo. Este tema no es para discusión, sino es una orientación, es un guía para que podamos nosotros entender las escrituras del Señor. Investigando, me gusta investigar, pero hay algo que me pasó esta preciosa mañana. Como un testimonio se lo digo. Salí un momento con Rigby a llevarlo a hacer sus necesidades. Y mientras que él jugaba en el patio, Rigby es mi perro, un pastor alemán. Y mientras que él jugaba, vinieron unas palabras a mi mente muy hermosas. Y realmente hablé con Dios en una humilde oración que levé al cielo. Y le daba gracias a Dios por guardar este día santo, glorioso sábado. Y lo medité con una pasión tan tierna dentro de mi corazón a Dios. Y le daba gracias por haber entendido todas estas grandezas. ¿Cómo está tu vida espiritual? ¿Por qué les hablo del sábado? Es porque es cierto que nosotros desde niños fuimos guiados a esta verdad bíblicamente. Pero ya pasados los años, ya maduramos y ya tomamos nuestras propias decisiones. Ya los padres quedan atrás y que comenzamos nosotros a investigar y ya buscar los sueños nuestros. Y muchas veces pues nos desviamos de esas enseñanzas y muchas veces también tomamos decisiones que ya el pasado es pasado y que el presente son nuevas cosas. Pero las cosas de Dios o la palabra de Dios nunca cambia, nunca se envejece. Cada día son nuevas y cada día te enseñan cosas hermosas. Eso es lo más importante. Pero pasado ya, cuando uno entra a la madurez, analiza y empieza a pensar sobre todo lo que uno aprendió cuando era niño. Y de todas esas cosas que nuestros padres nos enseñan, llegamos a tomar una determinación. O también Dios se acuerda de las oraciones de nuestros padres y nos llama a su redil. Eso ha sucedido con muchas personas y ha sucedido conmigo. Yo llevo 15 años de carrera espiritual y en esos 15 años la verdad que he hablado más con Dios que ejercer una misión de misionera o de pastora, pues nada de eso me ha llamado la atención, pero sí hay algo muy hermoso dentro de mí. Tengo un convivio personal con Dios y hablo con Él y Él habla conmigo. Y poco a poco Dios me ha ido enseñando lo que Él quiere de mí. Y digo poco a poco porque tenemos que ordenar nuestra vida y tenemos que quitar algunas cosas que están estorbando nuestras vidas. Y eso pues va como tú lo vas sintiendo, como tú vas enamorándote de Dios. Y gracias a Dios pues a mí no me ha costado quitar las cosas que verdaderamente afectan mi relación con Dios.
¿Cómo está tu vida espiritual? Vamos a leer aquí rápidamente en Génesis 2:3. Vamos a comenzar por la creación. Dios bendijo el séptimo día y lo santificó, porque en ese día descansó de toda su obra creadora. Uniendo este versículo a lo que yo hablé con Dios en esta preciosa mañana, es como que Dios, no que como que Dios, sino Dios me habló y ha pedido a mi corazón hablar de este tema. El sábado ha sido muy discutido, el día de reposo ha sido discutido por todas las religiones. Lo ven como una tradición antigua, no el presente. También pues muchos dicen que todos los días se puede guardar un día para Dios, ¿verdad? Y que tú tomas el día, sea lunes o martes o miércoles, jueves o viernes o sábado. Lo importante es que guardes un día para Dios. Pero les voy a explicar cuál es la diferencia. ¿Cuál es la diferencia? La palabra bendecir, bendijo, dice aquí, Dios bendijo. Cuando Dios le entregó las tablas a Moisés en el monte de Sinaí, Dios lo escribió. No fue Moisés que lo escribió. Moisés, además, Dios le dio las primeras tablas a Moisés. Pero como Moisés las quebró al encontrar al pueblo de Israel en pecado, nuevamente entonces él tuvo que labrar unas piedras y llevarla al monte donde se encontraba con Dios, y Dios la escribió con sus dedos. Esa es la gran diferencia, que no fue escrita por un hombre humano, fue escrita por Dios. Y al ser escrita por Dios, tiene un gran significado. Dios bendijo, Dios santificó ese día, día de reposo, santo sábado. Esa es la parte más importante que yo encontré mientras que yo hablaba con Dios en esta preciosa mañana. Vamos a poner, por ejemplo, tú llevas a un niño al bautismo, ¿verdad? Para que lo entreguen a Dios. ¿Y qué hace el pastor? Le unge aceite en su frente, lo presenta a Dios en oración y le pide a Dios que le dé un crecimiento, salud, y lo lleve a un conocimiento espiritual, a un encuentro con Él. Ya con esa bendición, los padres y el niño se van felices y contentos porque se lo entregaron a Dios. Pero tuvo que el pastor ungirle con aceite. Los padres católicos lo que hacen es que le bendicen con aguas, con el bautismo, ¿verdad? Pero en ese momento no es un bautismo al conocimiento del niño, sino al conocimiento de los padres que piden ese bautismo para amparar a su niño de cualquier cosa mala. Bendecir, la palabra bendecir es muy, muy especial, más cuando viene de Dios. Dios bendijo el día séptimo y lo santificó. Esa es la parte importante. Ahí no se puede discutir que fue mandado por hombre, ni por tradiciones, ni por el pueblo de Israel, ni por los profetas, ni por los discípulos, sino por el mismo Dios. Acuérdense que Dios tenía esa forma directa de hablar con sus siervos cuando Él tomaba a aquel varón y le daba órdenes o le daba un mandato de cumplir alguna misión en la tierra. El hombre no podía hacer nada si no tenía la aprobación de Dios. No se podía presentar a un lugar si no tenía la aprobación de Dios. Entonces, bendecir, tenemos la aprobación del mismo Dios. Bendijo, santificó el día santo glorioso sábado. Ahora,
en otra parte, para mí, mi persona personal, yo veo este día como algo muy especial. Me hace recordar quién murió en la cruz por mí. Me hace recordar quién sufrió persecución, crítica, bofetada, patadas, ofensa por todo un público. Me hace recordar quién fue clavado en la cruz. Me hace recordar que el hombre trató de matarle muchísimas veces y nunca pudieron. Trataron de tomarle en varias ocasiones para llevarlo a la cárcel y no pudieron. Trataron de hacerle preguntas en diferentes formas para que él se equivocara y no pudieron lograr ese propósito. Mandaron espías, mandaron policía, mandaron soldados, mandaron traidores que se metieran dentro del público para ver en qué pudieran acusar a Jesús y no pudieron. Hoy en día cualquier hombre humano no puede hacer eso. Siempre es tomado por la policía, aunque sea falsamente, pero le impiden, lo acusan, lo golpean y todo eso, y no puede hacer nada, no lo puede impedir. Mas Jesús, en medio de la multitud, se desaparecía. En medio de la multitud estaba hablando de la palabra de Dios. Entonces, esto es lo que me hace recordar este día santo, glorioso sábado. ¿Quién murió? ¿Quién fue crucificado? ¿Quién fue perseguido? ¿Quién pagó mi deuda? ¿Quién lavó todos mis pecados? ¿Y quién hizo que yo viniera a este mundo? ¿Quién me formó dentro del vientre de mi madre? ¿Quién hizo de que yo hoy estuviera hablando de su palabra? ¿Quién me habló para que yo usara estos medios para hablar del Evangelio de Dios? Fue Jesús, Dios. En ese momento que yo hablaba con Dios en la mañana, yo le decía a Dios, tú dejaste tu trono como Dios, como Rey. Te convertiste hombre de carne. Viniste a la tierra, predicaste, evangelizaste, hablaste. Trataron de hacer tantas cosas en contra tuya y no pudieron. El hombre no lo reconoció porque el hombre estaba ahogado en su propia mentira, en su propio engaño. Estaba ahogado en su propia concupiscencia, en su propia opinión. Ese es el error más grande, cuando tú tienes tu propia opinión y no quieres escuchar a más nadie. Y como ellos no querían escuchar, tenían celo, la envidia de que alguien como Jesús estaba hablando con la verdad y le estaba escupiendo en su rostro la hipocresía, el pecado que ellos estaban cometiendo, las transgresiones, porque ellos dicen que ellos estaban cumpliendo con la ley de Moisés, pero no, la estaban torciendo y lo hacían a su manera. Ellos humillaban al prójimo, al semejante, esclavizaban a los otros judíos pobres, le pedían, le cobraban impuestos sobre la pobreza que había en ellos. Todo eso era una injusticia y Jesús comenzó a escupirle a ellos todo ese pecado y ese celo que ellos sentían que alguien, ¿cómo era posible que alguien como Jesús pudiera hablarle de esa manera a ellos si ellos eran la autoridad de Israel? Pero no, Jesús no se detenía. Jesús no en ningún momento les ofendió con palabra humana, ni tampoco con palabras obscenas, sino le habló con el sentimiento y el amor para que ellos rectificaran que estaban equivocados. Le habló del día de reposo, cómo ellos los guardaban. A otros le exigían y ellos
vivían como reyes. A otros los castigaban y ellos se cubrían unos a otros. Entonces Jesús les habló claramente y les predicó, y ese celo, esa envidia, esa opinión propia fue lo que lo llevó a buscar la manera de crucificar a Jesús. Pero no fue como ellos lo planificaron, tampoco pudieron ellos hacer su voluntad, sino todo tenía su tiempo. Y por eso es que cuando tomaron a Jesús y Pilato le dijo claramente: yo no encuentro culpa en ti. ¿Por qué te acusan? No hay nada que yo pueda culparte. También le dijo: yo tengo toda la autoridad de entregarte al pueblo para que te crucifiquen. Mas Jesús le dijo: no. Si no es dado del Padre, tú no puedes hacer nada. Si no es dado de Dios, llegó este tiempo y este tiempo es dado de Dios. Tú no estás en tu puesto porque tú quieres. Tú no puedes hacer esto porque tú quieres, sino porque Dios es el que está al frente de todo esto, dando a su único hijo con dolor, para poder darnos una libertad, para sacarnos de la esclavitud y para permitirnos gozar en su santidad. Jesús me habló esta mañana y me dijo: sí, este día glorioso santo sábado no es por religión, no es para que el hombre se gloríe y diga: yo soy un pastor, yo soy un predicador y yo hago esto porque lo leí. No. Este día es bendecido, este día es santificado. En este día estuvo Jesús en la tumba, en una tumba fría, envuelto en una sábana. Ahí, después de haber sido crucificado por el mandato de Dios, borrando todos nuestros pecados, limpiando todas nuestras iniquidades, santificando nuestras vidas. Él estuvo ahí. Él triunfó. Él no murió porque el hombre lo mató. Él murió por nuestros pecados. Cuando la tierra tembló, cuando el manto se rompió, el hombre reconoció de verdad: este era el Hijo de Dios. Esto es lo que significa el santo día de reposo, santo sábado. Un sábado especial, donde tú debes de guardarlo con reverencia. Donde tú debes de guardarlo con todo temor, donde debes de abstenerte de conversaciones ociosas, de conversaciones de negocio, de conversaciones de tus ideas personales, donde debes de glorificar a Dios, leer las Escrituras, escudriñarlas, alabar a Dios, glorificar a Dios, vivir en paz, estar en paz, meditar en la oración, meditar en la buena palabra, en la humildad, en la reverencia, en la obediencia, recordando a dónde estuvo Jesús este día glorioso santo sábado, por ti y por mí. A dónde Él reposó este día glorioso. Él triunfó, pero reposó en un lugar tan frío, donde para muchos es una oscuridad estar encerrado en una tumba. Pero yo sé que ahí donde Jesús estaban todos los ángeles. Estaba rodeado del amor de Dios, esperando que el sábado terminara y se ocultara el sol, para entonces contar su victoria y poder ejercer nuevamente el mandato a todos. Como dice Mateo 28:19, id y predicad el evangelio a toda criatura.
el que creyere fuera salvo y el que no creyere será condenado. Mis hermanos, les invito a esta verdad. Este tema continuará en el próximo video. Hasta la próxima.